que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. Para, aunque te cierren las puertas, diseños no están en venta, para la mano para guardar la hojita con el chamullo, no traces lo que no es tuyo, no me vengas a zarpar. 20 y 14 aquí en Radio 8 arrancamos Burstein Recortado con Silvio Katz, con Sergio Burstein, con el señor y doctor, en realidad Alberto Fernández, Brian y quien les habla Gustavo Paura. Vamos a estar acá hasta las 22. Programa, creo yo, interesante para hablar con las cosas que vienen sucediendo. Me parece que es una buena oportunidad de hablar con Alberto sobre la economía, sobre la política, sobre cómo ve la parte social en la Argentina. Sergio, ¿vos querés decir algo? No, yo me gustaría que desestructurar un poco con Alberto y decirle que esto es un programa deportivo en realidad. Nosotros vamos a hablar, hoy se lo vamos a dedicar a Argentino Junior, el programa. Muy bien, eso es muy sano. Es lo mejor que nos puede pasar. En alguna oportunidad teníamos, me acuerdo, las reuniones cuando teníamos con Alberto, cuando era jefe de gabinete, que siempre yo tentaba con alguna de Argentino Junior discutiendo con Cristina por el tema de gimnasia, ¿no? Y eran reuniones extraordinarias. Después se hablaba lo que había que hablar, pero bueno, ahí llega un señor que como siempre llega tarde, un tal Hernán Brienza. Y el señor Hernán Brienza también en piso, así que bueno. Pero en principio, Silvio, que vos no lo conocés, Silvio Katz, es combatiente de Malvinas, fue un combatiente distinto, o por lo menos que vivió circunstancias diferentes a los demás. Él fue estaqueado, fue torturado por su condición de judío. Y me dijo, Alberto Fernández, dice, mi mujer me acaba de pasar una data que yo no puedo dejar de estar. No, así que, claro. Arrancá vos. Alberto, naciste un 2 de abril. Sí, claro. O sea, no puedo, puedo dejar de preguntar qué te pasa el 2 de abril cuando vos querés festejar tu cumpleaños y salimos nosotros los locos a hacer... No, bueno, es un día de gratitud porque llegué al mundo, pero efectivamente, después me lo volvieron feriado por un hecho trágico. Yo cumpleaños el 8 de diciembre, así que también, siempre feriado está bueno por un lado. Sí, está bueno por un lado, pero bueno, sí, fue una tragedia. Fue una tragedia. Es un acto reivindicativo que uno no debe olvidar, porque finalmente las Malvinas son argentinas y siguen siendo usurpadas. Y está bueno que recordemos que están siendo usurpadas el 2 de abril, eso me alegra mucho. Pero fue un hecho trágico porque hay muchos de mi generación que se quedaron allá y muchos que la pasaron mal, como es tu caso. Y la verdad uno no quisiera que todos ellos no hubieran vivido y no hubieran terminado o pasado lo que pasaron. Pero sí, nació un 2 de abril. Muy ariano. Otro hecho para recordar en mi vida, o sea que también es el cumpleaños de Alberto, porque también justo fue el día que se casaron mis padres, el 2 de abril. No te puedo creer. Claro, o sea que es una fecha que me marca de nacimiento, ¿no? A mí me pasa con los 18 de julio, atentado a la AMIA, y permanentemente las cosas importantes ocurren los días 18. Es como que esos números te persiguen, ¿no? Como tu vida está marcada por esos números que son bisagras en la historia argentina. Coincidencia o casualidad o causalidad, no lo sabemos, pero a mí me sucede también. Alberto, bueno, vamos a arrancar. Recién que ponías en duda tu presencia por reuniones. Estaba estaba en una reunión, claro. no sabía cómo terminaba, cuánto terminaba, pero la liquidamos rápido. Pero no, me llamó la atención lo que me dijiste. Yo estaba en Londres y vine justo en esta semana tengo que venir acá, en donde deambulás de un programa en otro, y creo que no es casualidad que estés de un programa en otro. Porque... La verdad es que el problema se desató estando en Roma yo. O sea, el día que me tocó verlo al Papa fue el día que se conocieron los cuadernos, fue ese día. Y desde ahí me están torturando. Lo que pasa es que en Europa no atendía tanto, porque si no me volvían loco.
Claro, pero vos, me equivoco, vos conocías la existencia de los cuadernos o de las fotocopias, en realidad, porque... Conocía la existencia del hecho de la investigación, la conocí 15, 20 días antes de lo que se supo. Si querés hablamos de esto, hablamos de lo que sea, ¿no? De lo que quieras, de lo que quieras. Pero me interesa mucho decir tu opinión respecto de lo que son estas fotocopias, porque en tu condición de abogado, sin ninguna duda, es decir, tenés una opinión muy parecida también a Maxi Rusconi, por ejemplo, ¿no? Que sí que más o menos seguía por el tema del fruto del árbol envenenado, digamos, ¿no? Que han querido correr la mirada diciendo, bueno, no es tan necesario que estén o no los cuadernos, porque en definitiva los hechos. Y fundamentalmente hay dos cosas que me interesan de lo que vos planteás. Cómo se contaron los hechos es un tema a discutir, ¿no? Exacto, a eso voy. Primero que sos un ferviente defensor de la investigación. Caiga quien caiga, se llame como se llame, y haya ocupado o ocupe el lugar que ocupe. Es decir, porque coincidimos creo que aquí en la mesa, y aquí Hernán Brienza ha pagado muy caro por hace 2 años más o menos, Hernán, que vos anticipaste y dijiste lo que ocurría con el tema de la obra pública. Pero fundamentalmente decir, esta posición que vos tomás, es decir, es importante todo, porque fundamentalmente lo que se está vulnerando acá es el Estado de Derecho. Eso el otro día alguien me dijo, bueno, pero finalmente vos sos el único que defiende a Cristina. Yo no defiendo a Cristina, yo defiendo el Estado de Derecho. Yo lo que defiendo es que si en la Argentina ocurrieron las cosas que se están diciendo en ese cuadernito, la verdad, investiguemos bien para que las nulidades no terminen llevándose puesto esta investigación. Y investigar bien quiere decir respetemos los derechos que se pueden vulnerar de los acusados. Y la verdad a mí me impresiona, porque eso habla de la decadencia argentina, porque yo estoy diciendo un perogrullo. Estoy diciendo algo que en ningún lugar del mundo se discutiría, y en Argentina lo discutimos. Cuando me comentó alguien que se estaba llevando adelante esta investigación, que lo escuché y cuando me lo terminó de contar, le dije, bueno, mirá, es una oportunidad formidable para terminar con el problema de la obra pública que data de décadas en la Argentina. Y fue el mecanismo de financiamiento de la política siempre, en todas las épocas. A mí me encantó leer ayer un reportaje que le hizo el Diario de la Nación a Juan Grabois. Juan Grabois, yo lo conozco muy poco, pero tiene esa condición de líbero, de decir lo que siente, decir lo que piensa. Está lleno de cosas ricas ese reportaje, pero una de las cosas que plantea es, sinceremos la historia, todos han vivido de la obra pública. La verdad es que yo hacía mucho tiempo que venía planteando, hace muchos años que vengo planteando que la Argentina tiene 2 economías cartelizadas. Una es la economía de la obra pública, otra es la economía de la salud. Y la verdad es que es un costo muy alto que pagamos todos, esto también es cierto, ¿no? Ahora, esta investigación, si tiende a descubrir o investigar cómo las grandes empresas de construcción, que son las que hacen obra pública, se ponen de acuerdo entre ellas para distribuirse la obra pública y para eso financian la política o coimían a un funcionario, está espléndido que de una vez por todas lo sepamos cómo funciona y terminemos con esta historia. El costo que hay que pagar es muy alto. Por eso me parece que el tema de los cuadernos es tácticamente útil para el presidente y estratégicamente desastroso. Tácticamente porque en este momento están todas las miradas concentradas en Cristina, pero cuando se conozca, toda su familia se enriqueció con este método. Y entonces su estrategia la estrategia va a ser destructiva para él. ¿Se está refiriendo? Al Grupo Macri. Al Grupo Macri. SOCMA se creó en diciembre del año 76. Se creó para hacer obra pública en la dictadura. Financió a Macera como Techini y como muchas otras empresas. Y vino Alfonsín, y Alfonsín le hicieron la vida imposible, y todos nosotros le pedíamos que Alfonsín termine con la patria contratista, y la patria contratista eran los Macri, los Rollo, los Roca. Siempre es lo mismo. Y Grosso, le decíamos, Grosso, terminá con el acuerdo con SOCMA y con Manliva, que le das toda la cosa a SOCMA y a Manliva. Y ibas a Buenos Aires y le decía Dualde, terminá con Gualtieri. Ibas a Córdoba y le decías de la Sota, terminá con Rollo. Es de antaño esta discusión, es de antaño. Entonces, bienvenido sea que la investigación sea, pero que se haga de verdad.
Que se haga bien. No, fundamentalmente... Porque termino con esto. Pues cuando uno se pone a investigar, a ver cómo funcionó esto, primero esto empieza porque aparecen unos cuadernos que inexplicablemente no sé cómo llegan a manos de un periodista de La Nación, porque llega en violación al secreto, llega de un modo absolutamente espurio. Después ese periodista de La Nación se lo entrega al fiscal y cuenta cómo se lo entrega en un mecanismo absolutamente irregular, donde se junta en la casa del fiscal y el fiscal dice, dámelo a mí, que yo abro un incidente en esta causa. Eso no es así, eso tenía que haber ido a sorteo, determinar quién era el juez, y tocaba Bonadío, Bonadío. Es decir, las reglas se dejaron de lado. Están todas vulneradas. Todo viciado de nulidad, ¿no? O sea, está todo... Sí, están todas vulneradas, digo. Ahora, después dicen, no, bueno, pero ahora ya no importan tanto los cuadernos porque hay gente que ha confesado. Sí, pero la gente confiesa porque el fiscal públicamente dice, si confiesan quedan libres, si no confiesan van presos. Es un extraño caso donde Hernán y yo somos acusados de cohecho. Hernán se niega a declarar, queda preso. Yo voy y digo, no, lo mío no era cohecho, lo mío era aporte para una campaña. Entonces usted queda libre, pero si es el mismo hecho, ¿cómo es que hay una calificación para mí y otra calificación para él? Si somos partes de una asociacionalista que supuestamente hace esto, ¿por qué le está respondiendo de un modo y yo de otro? Entonces, a mí me parece que está todo tan mezclado, ¿viste? Y la impresión que tengo, honestamente, es que a Uberti le dijeron, bueno, ya no alcanza. Lo que dijo Arroyo, no, con lo que está diciendo no alcanza, tienen que traer más. ¿Qué es esto? Y a Uberti le habían dicho, tienen que traer más, y Uberti ya empezó a decir cualquier cosa, ya hay uno duda. Yo solamente les hago una reflexión a ustedes para que entiendan por qué mi preocupación con los procedimientos, ¿no? Que el otro día se lo trataba de explicar a Luis Novarecio. Mira, las formas son importantes. Y en los procesos penales son muy importantes. ¿Cuál fue el último juicio que nosotros tuvimos a partir de un arrepentido? Y fue, ¿cómo se llama? Ponta Cuarto. Que le dijeron, no, usted está equivocado, no es como usted dijo. Ponta Cuarto, y miren cómo terminó el tema. Claro, sí. Fíjense, y ahí estaban senadores, un presidente, el secretario de inteligencia, todos involucrados. Fíjense cómo terminó el tema. Justamente por este tema que vos estás planteando y por lo que se está viviendo, yo creo que estamos en una posibilidad de una bisagra importante en la República Argentina respecto de la obra pública, pero también sobre los actores de la justicia. Es decir, porque aquí se compadece la causa en sí misma, con quién la está investigando y de qué manera se está investigando. Pero el tema de la justicia, seamos absolutamente francos, es un tema que precede a esta causa. O sea, la justicia federal irremediablemente tiene que ser revisada en el futuro. Por quien gobierna en el futuro. Esto funciona mal. Es un sistema que está a merced del que gobierna. ¿Por qué la obra pública, de repente, está todo este disloque y Ercolini la tuvo 10 años la causa antes? ¿Por qué no hizo nada? Digo, si todo esto era este enchastre, ¿por qué Ercolini no lo prohibió hace 8 años para que este enchastre no ocurra? No, y además, Alberto... La respuesta es que no podían porque estaba el poder de turno. Entonces, lo ideal, yo siempre tenía esta discusión con algunos compañeros del gabinete cuando había que seleccionar jueces, que yo decía, miren, no busquemos jueces amigos, busquemos jueces probos, porque los jueces probos son los que te garantizan justicia. Los jueces amigos son amigos del poder, y entonces están en el mercado. Y como están en el mercado, los compra el que tiene más poder. Y acá tenés las pruebas. Algunos que... Bonadío ahora está muy preocupado con la fortuna de de Muñoz, el que era secretario de Néstor. ¿Quién lo sobreselló definitivamente en la causa de enriquecimiento ilícito a Muñoz? Bonadío. Esto es la justicia federal de hoy en día. Sí, más estamos hablando de Bonadío, vos sabés muy bien que uno lo conoce a Bonadío de cuando tuvo el tema de la causa AMIA, lo hablábamos contigo cuando eras jefe de gabinete, cuando cambió la composición del Consejo de la Magistratura, que estábamos justamente llevando adelante un juicio político prácticamente, el cual, bueno, salió airoso y siguió siendo juez. Pero lo cierto es que uno ve el desempeño de Bonadío, y yo que creo fervientemente en la justicia,
porque la justicia es uno de los ítems más importantes que tenemos para la vida en democracia, porque es quien te va a dar, fundada en la verdad verdadera, un juicio justo, y a la víctima se le va a devolver la dignidad, y vamos a poder decir, bueno, hay premios y castigos como corresponde, y preservando el Estado de Derecho, preservando las formas. Pero cuando vos ves actores como Bonadío, como Ercolini, como Stornelli, en donde lo que sería importante hoy para la República Argentina, analizar todo esto y ver que meten preso a las personas y después van a buscar las pruebas, y no tenés una instancia superior. Hoy la Cámara Federal acaba de aprobar y le acaba de decir, sigan, ya sabíamos que iba a ocurrir. ¿Dónde está el Consejo de la Magistratura? ¿Dónde está la Suprema Corte de Justicia? ¿Quién le pone freno a esto? ¿Dónde están no sé si a los legisladores? ¿Cómo puede ser que un juez pueda tener la libertad de hacer lo que está haciendo totalmente fuera de derecho? Es decir, fuera de lo que corresponde y lo que le va a dar la seguridad a aquel que está imputado o a aquel que es el damnificado de que va a haber una justicia justa. Se han roto elementales normas, principios generales del derecho que estaban aplicados desde siempre. Principio de inocencia. Y además, la impresión que da es que hacen la trampa y después acomoda la ley, ¿no? O sea, antes estaba la ley y uno hace la trampa. El Papa en mayo, él me lo mostró cuando estuve ahora con él, yo no lo sabía, pero en mayo dio una homilía muy interesante, donde él habla del positivismo situacional, que es aplicar la ley de acuerdo a la persona. Y era como la ley la interpreto de un modo para uno y de otro para otro. Y lo plantea como un fenómeno latinoamericano, y está muy bien que lo haga. Está muy bien que lo haga. Ahora, nosotros tenemos un muy serio problema con el funcionamiento de la justicia federal, pero muy serio problema. Muy serio problema. La cantidad de disparates que escribieron los jueces para perseguir gente y encarcelar gente no tiene nombre. Que Cristina Kirchner sea la jefa de una asociación ilícita de la obra pública es un disparate mayúsculo, y es lo que escribió Ercolini. Que Bonadío haya dicho, no, miren, todos ustedes no pueden quedar en libertad porque son ex funcionarios y tienen un poder residual que lo pueden utilizar. Eso es un disparate, pero más disparate que no le haya aplicado eso al primo del presidente, que no tiene un poder residual, tiene un poder presente. Sí, acaba de declarar en Odebrecht que él no tuvo nada que ver, ¿no? Sí, yo no sé qué va a pasar en la causa Odebrecht, ya veremos qué es lo que pasa, pero lo que digo es que yo quisiera que las cosas se hagan bien, porque cuando las cosas se hacen mal, terminan anuladas y se pierden oportunidades de corregir, ¿no? Sí. Y en materia penal, recuperar la sensatez. Vuelvo a repetir, el derecho penal no es un derecho de persecución al adversario. Es un derecho también que existe para imponer justicia cuando alguien viola el bien jurídico del otro. Pero eso no quiere decir que el acusado, el perseguido, el imputado no tenga derecho a ser tratado como un ciudadano acusado. Acá todo eso está vulnerado, y está vulnerado con interpretaciones judiciales lastimosas. Lastimosas. Lo que está haciendo la Cámara Federal con Irursun a la cabeza, y lo que está haciendo... Acá, miren, yo estuve 8 años despotricando contra Cristina, con esos años discutíamos mucho con Ardán. Y... Qué raro. Y en los... No, pero yo siempre respeto a la gente intelectualmente honesta, así que tengo un gran cariño y respeto a Hernán. Hernán, yo en esos 8 años yo cuestionaba mucho las cosas que pasaban en la justicia. Las cuestionaba muchísimo. Ahora, Macri vació la Cámara Federal y le hizo a su medida. Sí. Fará Freire y Ballesteros expulsados. No, y Ollarvide, más allá del concepto que tengas de Ollarvide, pero los 4 que lo procesaron están afuera. La vació entera y la armó a su medida. Todos los que lo habían acusado. De hecho, hay no solo los 3, sino que había otro que no recuerdo ahora el nombre, que también estaba como de licencia y pidió la jubilación. Pero por eso te digo, la Cámara Federal que existía dejó un solo juez en pie, que es Irursun, que para qué lo iba a voltear si es más macrista que él. Te digo, después lo llenó a su antojo. Bueno, pero la Suprema Corte de Justicia fue por decreto... Leo Bruglia, que es... Aclaro que Leo es amigo, lo conozco hace muchos años, pero objetivamente, Leo Bruglia está allí sin acuerdo del Senado, por una reforma que hicieron en el Consejo de la Magistratura que les permite mover gente a su antojo. Por eso te insisto, hay 2 jueces de la Corte que fueron designados por decreto. Sí, pero vos tenés... Eso después de algún modo fue corregido, digo, pero inicialmente fue así. Sí, desde el vamos tenés viciado
digamos, el lugar que tiene Tonelli en el Consejo de la Magistratura. Entonces, pero ¿sabes qué no entiende Macri? ¿Sabes qué no entiende Macri? Que con estos jueces, con este sistema judicial, el 11 de diciembre del 2019, los jueces van a decir, señores, van a decir, señores, ¿cómo es que lo llaman ellos? El conflicto de intereses es corrupción. Y van de a uno a buscarlos. Ojalá. Porque esa es ojalá no, porque esa es la miserabilidad de la justicia que tenemos. No lo van a hacer por comisión, lo van a hacer porque son unos miserables. ¿Están por sentado de que en el 2019 dejan de ser gobierno? Yo no tengo ninguna duda que este gobierno, todos queremos que llegue al 2019, pero no tengo ninguna duda que este gobierno no resiste. Este gobierno es desastroso, les va a explotar la economía de un día para otro. Nos encaminamos. Han hecho algo increíble, que es poner a Argentina al borde del default en 2 años. Era la única fortaleza que tenía la economía argentina, que no estaba endeudada. Han hecho algo increíble. La verdad es que merecen un premio por lo inútiles que han. Estamos hablando con Alberto Fernández y Hernán, ¿vos querías decir algo, preguntar algo? A ver qué te... No, simplemente reforzar algunas de las cuestiones que vienen hablando, ¿no? Yo hace 2 o 3 años escribí aquella famosa nota de Hablemos de corrupción en serio y me convertí en un paria de Facebook. En un intelectual paria. Y yo creo que tiene que ver con el sinceramiento de la relación entre el financiamiento de la política, la corrupción y las empresas, no solamente la obra pública, sino lo que hay que discutir es cómo se financia la política. Y de alguna manera también cómo se resuelven algunas imperfecciones en la competitividad en la democracia, porque sin recursos no podés competir en el sistema democrático tal como lo conocemos. ¿De dónde salen esos recursos? Bueno, si vos tenés recursos previos, podés competir. Si no tenés recursos previos, los tenés que tomar de los lugares donde se toman, que son lugares espurios, digamos, ya sea la obra pública, ya sea la corrupción política, ya sea ese tipo de maniobras que se hicieron en la provincia de Buenos Aires o en la capital federal con los aportantes truchos. Y yo creo que eso es un problema, porque ¿cuál es la gran solución a eso? La transparencia de los aportes. Bueno, solamente van a aportar los empresarios poderosos a los candidatos que les convengan. Por lo tanto, eso restringe la competitividad del sistema político democrático, y de verdad es un problema. Yo dije de forma muy brutal que la corrupción democratizaba espeluznantemente el sistema político. Claro, quizás la frase era desafortunada, pero el concepto tenía que ver con eso. Es decir, ¿de qué manera se puede competir con los sectores políticos poderosos sin que se convierta en una oligarquía política del sistema sin echar mano a la corrupción? Y ahí está el gran desafío de los sectores que no hicieron la apropiación indebida previamente, porque Alberto fue muy preciso cuando dijo el macrismo comenzó en el 76, digamos, y se enriqueció sus empresas del 76. Cuenta con una cantidad de recursos que, por ejemplo, yo no cuento. Si yo quiero ser candidato a presidente, pierdo cualquier elección con cualquiera porque no tengo recursos económicos. No tengo recursos políticos tampoco, pero digo, no tengo recursos económicos fundamentalmente. Y esa situación también hay que transparentarla. Yo creo que esto que había dicho, lo había dicho cuando habían empezado con el Festival de la Corrupción. Hay que tener cuidado con los festivales mediáticos. También se hizo en la dictadura militar, después de la dictadura militar, el Festival de la Muerte. ¿Se acuerdan cuando encontraban fosas y te mostraban fotos de fosas? Y la misma justicia que había estado callada con la dictadura militar, encontraba y juzgaba, no lo juzgaba, pero sí hacía ese tipo de investigaciones. Y también lo hicieron con el menemismo, y también lo hicieron con el kirchnerismo. Es decir, la justicia argentina investiga a los desposeídos, no investiga a los poderosos. Digo desposeídos entre comillas. De poder en su momento. ¿No? Hannah Arendt dice algo muy interesante respecto de qué ocurrió con los judíos en la Alemania nazi. Dice, en el momento en que habían perdido el poder económico y financiero fue cuando el pueblo alemán los ubicó como enemigos. Mientras eran poderosos funcionales, el pueblo alemán no los reconoció como enemigos, como adversarios, como otros.
justamente la cosificación y la estigmatización de los judíos vino cuando habían perdido el poder simbólico, cuando ya no tenían poder. A lo sumo tenían un resquicio de poder económico, pero no tenían el poder político que habían tenido, por ejemplo, a fines del siglo XIX y al principio del siglo XX. El concepto de que hay que cosificar y estigmatizar al que ya perdió el poder es un gesto de cobardía de la sociedad argentina. Y yo recuerdo esa frase que Andrés Rivera le hace decir a Rosas en el Farmer, que nunca sabremos si es verdad o no, pero la literatura de Rivera la hace verdad. Suena bien. Hace una verdad poética, ¿no? Dice, cualquier gobernante de Buenos Aires podrá contar con algo seguro, la cobardía de los porteños. Y yo creo que la cobardía de las sociedades, hay algo allí que está presente en esta forma de colgar a aquellos a los cuales había apoyado hasta hace 15 minutos y perdieron el poder. Hasta que perdieron el poder. Muy bien. Tengo una pregunta ahora que te tengo, Hernán, cerca, si no molesta, personal. Usale. Me encuentro con un Hernán que he visto varias veces discutiendo así bien, ¿no? Pero también tengo el recuerdo de dos Hernanes descolocados. Uno con Fernando Iglesias. No recuerdo en qué programa. No, después me atacás a mí también. Porque te vi atacando peor todavía en Intratables a Pablo Vilouta. ¿Cuál es el Hernán Bienza? ¿Este que está acá en la mesa o el...? Los aclaró en su momento. Dos cosas. No lo escuché yo. Dos cosas. Lo de Vilouta es muy interesante. Es interesante. Con Fernando Iglesias fui Nicolino Loche. El tipo me agredió todo el tiempo y yo lo único que dije, no voy a entrar en tu juego, vos sos un violento, yo no voy a entrar en tu juego. Ahí yo no me hago cargo de esa. En esa creo que hice lo que me parece que cualquier persona que es agredida por una persona que tiene una hipótesis infantil hace. Yo creo que yo sería incapaz de decir que la culpa de todo en la Argentina la tiene el Partido Socialista o el Partido Liberal o los altos o los gorditos. Digo, la verdad que creer que la culpa de la decadencia o no decadencia, yo no creo que la Argentina esté en decadencia, yo creo que la Argentina es una economía que está entre los primeros 25 países, por lo cual me parece que solamente la cuestión de autoestima de los argentinos y sobre todo de los urbanos hace creer que la Argentina está en permanente decadencia o en permanente crisis. Sí tiene crisis, es cierto, y es cierto que nunca puede despegar según las potencialidades que debería tener, pero creer que la culpa de que la Argentina está como está es por un partido político o que es por el peronismo, digamos, me parece una tontera muy fácil de contrarrestar, ¿no? Él dice, en los últimos 30 años, 20 años gobernó el peronismo. Y yo podría decir que en los últimos 100 años gobernó 60 el antiperonismo, o 70 el antiperonismo. Y te hago la cuenta fácil, digo. El peronismo gobernó los 10 años del 45 al 55, o ponele que hayan sido los del 89 al 99, ponele, porque la verdad es que no hay que sacarle el culo a la jeringa, digamos. Y los 12 del kirchnerismo. Los 68 años o 65 años restantes, porque hay 3 del 73 al 76, fueron antiperonistas. Y hay algo peor todavía. Hasta el 45 se gobernaron no peronistas, pero del 55 en adelante, salvo un interregno de Alfonsín, gobernaron antiperonistas, contraperonistas. El Estado gobernó contra el peronismo. Entonces, ese tipo de hipótesis a mí me parecen que es una falta de respeto intelectual a quien está escuchando. Si encima te agreden y te gritan, digo, yo ahí con Fernando Iglesias no creo. Con Vilouta creo que entré en el juego de la miserabilidad de creer que el otro habla porque le pagan. Y por ahí el otro tiene esas ideas. Digo, a mí me acusaron de eso y yo me enojé. Y respondí de la misma manera. Lo peor es que se te notó, ¿no? Es que ¿sabés lo que pasa? Si yo la tuviera fácil, yo me mato de risa. Pero yo hace 3 años que estoy sin laburo en periodismo. Digo, yo llego a fin de mes galgueándola, dando clases y este tipo de cosas. Que venga un tipo a acusarme de eso, sabiendo cómo juegan los otros, nada. Igual eso es lo que la anécdota rica dice que estuvo después, pero bueno, no la podemos contar. Eso es lo que a mí me exasperó en el momento. Sí, me exaspera en el momento. Y además reconozco que tengo una
Una térmica fácil. Vocación de reacción. Soy un Cyrano de Bergerac, digamos. Puedo escribir poesía, puedo debatir racionalmente y también puedo espadear con quien sea. Sobre todo en la cancha. Sí, me imagino que de River no debe tener muchos problemas. No, ganamos siempre. Claro, ¿qué vas a discutir? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a hacer un cortecito y enseguida volvemos y estamos con Alberto Fernández y con Hernán Briez aquí en Piso en Radio H. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Nuestra cuenta de Twitter. @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Martes 19 horas. Sergio Salva presenta Canciones con Fundamento. Hay voces que tapan la realidad. Otras las cantan. Canciones con Fundamento. Radio H. Radio H. H con todas las letras. Con todas las letras. Anita, es como contale a tu vieja. Ok, volvemos al aire. Total normalidad. De 19 a 21 horas. En vivo, por Facebook Live y Radio H. H, con todas las letras. Total normalidad. Domingos, 19 a 21 horas. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Jueves 19 horas. Salgan al sol con Gustavo Paura, Débora Mabaires y Gustavo Paura y el elenco rotativo en el aire hacen Salgan al Sol. Jueves 19 horas. Salgan al sol. Nos han enseñado que la H es muda. Demostremos lo contrario. Viernes a las 20 horas, ida y vuelta. La mejor manera de estar informado de todo lo que tiene que ver con el fútbol de primera división. Conducido por Nicolás Natrone y gran equipo. Ida y vuelta, cada viernes a las 20 horas. Hasta la H va a dejar de ser muda. Radio H. Fin de espacio publicitario. Radio H. ¿Les gustan superhéroes? Se la dedicamos muy especialmente a la gente del interior. Incluso del interior más lejos que vos. ¿Comenzamos? Estás buscando dirección, el hilo para cocinar. Estás comprando el... Continuamos aquí en Busto Recortado y hay un montón de mensajes. Bueno, Julián Fava que saluda, Leandro Ibáñez que dice escuchando, Diego Benítez dice hola, Juan Cinguita dice una mesa para alquilar balcones, Alicia Joaquina García manda saludos, Alejandro Olivera saluda, Mauro, nombre LPORI es el apellido, saludos de Paternal. Juan Cinguita, poner la Argentina en default no es un error ni mala praxis, es un objetivo.
Cristina Méndez saluda, dice que bueno, que programó un carajo. Laura Baira dice buen programa, que le pregunten a Fernández qué piensa de lo que dijo Duhovne de las jubilaciones como oratoria. Bueno, lo vamos a hablar seguramente. Alejandro Olivera dice excelente. Alejandro Olivera dice muy bueno, un placer escucharlo. Buenos invitados, dice Laura. Y bueno, y saludan dos personas más, que Verónica Moreno y Daniel Sol Pripchotko. Bueno, manda por privado Wanda un abrazo enorme, dice el programa, lo viene escuchando en el auto. Bueno, muchas gracias a todos. No, que viene, que viene, ¿no? Hernán planteó el tema peronismo, no antiperonismo. Es un tema, sí. Y es un tema que me encanta, y aprovechando que lo tenemos a Alberto y a Hernán, ¿no? Sobre peronismo. Hoy el peronismo es la unidad, lo que se escucha, la unidad del peronismo. Es decir, quiénes son traidores, quiénes no son traidores. Hoy, por ejemplo, quienes dieron, o intentaron dar quórum para tratar el allanamiento o no de Cristina, porque tenemos que estar a derecho, tenemos que pensar en es decir, suena un poquito como que una excusa para poder minar. ¿Quiénes se sentaron hoy? Estuvo Pichetto, Urtubey, Pais, no me acuerdo los nombres, ya los tenía los nombres. Mera también estuvo. Es decir, casi como hubo una posición tomada respecto pero a una eso ¿sabes qué es? Eso es la presión de los medios sobre los tipos. Porque la verdad, seamos francos, procesalmente un allanamiento tiene sentido si tiene el factor sorpresa. Sin ninguna duda. Con lo cual el allanamiento hoy es un acto de oprobio, de lastimarla, de lastimar la imagen. Títulos. Y de lastimar la imagen, ¿viste? Porque los tipos entran, te dan vuelta a la casa, te llevan cuadros, te rompen paredes. Es un acto es solamente, estoy buscando la palabra exacta, someter a un acto denigrante a Cristina. No tiene otro sentido, porque si algo hubiera en algún domicilio, ya a esta altura no quedó nada. Y lo saben. Pero no a esta altura. 2 años después no hay nada. Entonces, él lo único que quiere es denigrar a Cristina. Entonces, yo no sé por qué se prestan a esto. No lo sé. Y no sé por qué tanto lío con los fueros de Cristina. Si todo el juicio puede seguir lo más bien con Cristina en libertad, como está Calcaterra. ¿Por qué tanto lío? Aparte estuvo 2 años sin fueros. Claro, pero bueno, porque... pero justamente. Porque en esos 2 años, ¿no? Es todo un juego mediático donde tontamente caen los senadores. Yo el otro día estaba viendo, por ejemplo, el caso Chocobar. Un tipo que mata por la espalda, recibido por el presidente, ahora ratificado, es decir, no está solo, dijo Patricia Burri, la ministra de Seguridad, cuando la justicia está determinando procesarlo porque no actuó en la forma debida. Y veo, si querés, Debido y tantos otros detenidos sin pruebas, es decir, sin siquiera haber sido indagados todavía, sin tener los cuadernos, salir desesperadamente Stornelli a buscar los cuadernos. Y digo, ¿en concepto de qué tienen preso a la gente? Quiere decir que mañana vos te golpean la puerta, con suerte, o te la patean, te meten preso y decís, ¿pero por qué? No sé, después vamos a ver. Sí, igual en la causa esta puntualmente... han ordenado 16 detenciones con una fotocopia. Exacto. Y después han garantizado libertades a los que se autoincriminaban. Pero además lo ha dicho el fiscal de la causa, que dijo que quedaban algunas sortijas, que se apuren a declarar porque quedaban algunas sortijas para quedar libres. Pero siguen apareciendo las sortijas, claro, no se terminan nunca. Pero es que la justicia no es un problema de sortijas, no es un problema de suerte. No es un problema de suerte la justicia. No hay un problema de llegar primero para declarar. Es una extorsión. Claro, pero Wagner declara y da nombres. Los nombres que dio Wagner prácticamente están todos en libertad. A los que no nombró están todos presos. Él está en libertad. Claro, y están todos presos los que no nombró. Él dice, yo armé un sistema de cartelización con Debido que consistía en esto. Nosotros nos distribuíamos la obra y a Debido le dábamos el 10%, 20%, no sé qué dijo. Él está libre. Él está libre. Si cree en su palabra, es decir, todavía no se verificó si lo que dijo es verdad. Pero él está libre. No hay una prueba, es todo dichos. La pregunta es, ¿por qué él está libre y Debido no? Digo, en esta causa. ¿Por qué él está libre?
Digo, si es el mismo hecho. Y es cómplice debido, porque ambos lo hicieron, Pero según es el dice mismo él. hecho, por eso te decía, es un sistema por el cual nos acusan a vos y a mí de cohecho y fraude a la administración pública. Yo lo cuento, me voy a mi casa, vos tenés que declarar que vas preso, pero si es el mismo hecho. No es que hay dos hechos. Hay algo brutal para decir ahí, ¿no? Que tiene que ver con la forma de recaudación, que es el perjuicio es al privado, que por el 10% ni siquiera es al Estado. Claro, exactamente. Ese tipo de corrupción es una corrupción extraña, porque no es que se está vaciando el Estado. No es que se perjudica el contribuyente. Es terrible lo que estoy diciendo, no, y me hago cargo. Pero se entiende. Pero en el esquema de corrupción que cuentan los empresarios, los perjudicados eran los empresarios. Bueno, uno me preguntó el otro día, un periodista de estos sagaces, me preguntó, bueno, pero decían que la plata iba para arriba. ¿Y qué es para arriba? Digo? Bueno, este es el comienzo del lavallato. En el lavallato encontraron cuenta, por ejemplo, a un gobernador de Río de Janeiro, 120 millones de dólares. ¿No? Fueron, buscaron, encontraron, siguieron el circuito. 610 millones de dólares. ¿Dónde está la plata de la que están hablando? Yo lo único que vi fueron 9 millones de dólares en el baúl de López. 9 millones de dólares en el baúl de López, no en el baúl de Cristina, en el mausoleo de Néstor, ¿no? en el baúl de López, que decía era para arriba. Entonces yo no sé qué hicieron con eso, no sé cómo lo hicieron. De todas maneras, yo lo escuchaba recién a Hernán, y vos hablabas del peronismo. Contaba Hernán, a mí me fue muy mal porque hace unos años dije, ojo con este festival de la corrupción, porque y lo maltrataban porque decían, de esto no se habla, de esto no hay que hablar. Hablar de esto me pasó a mí. Hablar de esto es darle argumentos al enemigo. Y hay un momento donde darle argumentos al enemigo es hacerse el estúpido con las cosas que pasan. Le pasó a Hernán, pero no pudo, y me pasó a mí. Y en verdad es un tema que deberíamos reflexionar, ¿no? Deberíamos reflexionar cómo fue que tuvimos López en el gobierno, cómo fue... Ahora Uberti parece un prohombre de la República, es un tipo que cuenta cómo apretaba a empresarios para sacarle plata. ¿Cómo fue que nos pasó eso? ¿Cómo fue que nos pasó? Y yo siempre digo, nosotros debemos discutir estas cosas para que no nos ocurran más. Sí, el tema de la... Porque lo peor que podemos hacer es negarlo. Es hacer de cuenta que no existe, porque hay un punto donde algo de lo que se está contando, más allá de los cuadernos, algo es cierto, pues se están mandando en cana a ellos, algo es cierto. Y entonces tenemos que reflexionar sobre este tema para no nos debió haber ocurrido esto. Sí, pero una cosa, yo creo que hay que diferenciar también un poco lo que dice Hernán, lo entiendo porque esa plata, no estoy del todo de acuerdo porque esa plata fue evadida por los empresarios antes para poder hacer lo que dice Hernán. Digamos que después la pone y dice, no hay defraudación del Estado. Bueno, sí hay, porque previamente en algún lado la tengo que haber pasado. Según dicen los empresarios, que también son personajes de cuya moralidad dudo, obvio, pero según dicen, la hora que costaba 100, ellos la cobraban 110, ellos se quedaban con los 100 y ellos iban para el Estado. Eso no está bien, eso está pésimo. Y juntarse para determinar quién gana la todo licitación está tampoco pésimo, está bien. todo está pésimo. Nadie sensatamente puede justificar eso. No hay ningún argumento que lo justifique. Ningún argumento más que la miseria. No hay ningún argumento. Y como además uno quiere hacer política sanamente, limpiamente, y no tenemos ¿por qué Hernán y yo tengo que estar explicando esto? Si no tengo nada que ver con esto. A nosotros nunca nadie nos dio, no un bolso, nos dio una bolsita de polietileno, nadie nos dio nada. ¿Por qué tenemos que estar explicando esto? Entonces yo lo que digo es, parte del deber que tenemos como militantes, como dirigentes, es decir, esto pasó y esto no puede seguir pasando. Y no puede pasar nunca más. Nunca más puede pasar. ¿Y cómo se construye ese país diferente? Hay una contracara, me parece, ¿no? Que también es interesante plantearlo respecto de este festival de la corrupción del cual hablábamos. Los festivales de la corrupción generalmente se hacen con mucha más virulencia cuando el que gobierna es un presidente heterogéneo, por utilizar una palabra de Laclau.
Es decir, a Rosas lo exiliaron y le destrozaron la casa, ¿no? También lo hicieron con Irigoyen, lo hicieron con Perón en la mansión que tenían en Palermo. También amenazan la integridad de la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Ahí me parece que hay un revanchismo y un odio que otros presidentes que quizás han sido mucho más perjudiciales para la sociedad no han tenido, ¿no? Por ejemplo, los dictadores no han tenido este tipo de persecuciones brutales. Estoy pensando escraches, pero aparte los procesos judiciales que se llevaron contra esos dictadores o lo que fueran estaban dentro del marco de la ley, dentro de lo que es decir, manda el derecho. Es decir, aquí se está haciendo revanchismo, se está atacando, se está tratando de minar, de proscribir, de meter preso. Lo que pasa es que el problema es que yo lo marco, digo, yo creo que hay un revanchismo, creo que hay un odio político, pero el problema es que ese revanchismo y ese odio político la verdad que te llena todo de malezas, porque finalmente uno se deslegitima absolutamente cualquier proceso judicial. Entonces, yo que sé que es descierto el proceso a Amado Boudou. No lo sé, no lo puedo saber, porque está mezclado por una cuestión de revanchismo que yo no puedo, tengo que ser un experto por lo en menos derecho dudas, para saberlo. Por lo menos dudas. Con Cristina ocurre lo mismo, digamos, con Debido ocurre lo mismo. Yo qué sé, si esta justicia tan apañada... Perdóname, yo comparto lo que decís, solo digo que con Cristina no ocurre lo mismo que con Amado Boudou. Porque con Amado Boudou hubo una serie de pruebas que dan para pensar en que tiene alguna responsabilidad en esto. Con Cristina no las hay, no ocurre, es peor con Cristina. Sí. Es peor con Cristina, porque digo, tampoco en esta idea de que todo sea lo mismo, terminemos metiendo a todo en la misma bolsa, porque no es justo, no es justo. Yo hoy le decía a alguien, ¿ustedes se dieron cuenta que finalmente los únicos responsables de todo este quilombo, perdón el término académico, son todos muertos? Está Kirchner, está Muñoz, Masón, el Chueco Masón, todos los muertos son los responsables de toda esta historia. Tipos que no pueden defenderse, tipos que no pueden explicar nada. En el caso de Chicone, está desde Chicone a un montón de cosas que hacen pensar que algo pasó ahí. El mismo caso Formosa, los honorarios que paga Formosa de Olfán, digo, a mí no me gusta con todo... No, está bien. No, ahora sí comparto contigo, es que hay una actitud de revanchismo en la justicia. Pero vos hablas de Boudou, pero justamente el revanchismo está, que Boudou está detenido. Pero eso está mal, Por eso, ese tribunal ¿sabes nunca dejó qué quise marcar? Que en el caso de Boudou existen pruebas que hacen pensar en la responsabilidad. Yo lo entendí perfecto eso. Cristina está perseguida por el pacto con Irán. ¿Qué hizo Cristina? Una ley del Congreso. Mirá que yo estuve en contra siempre de lo que hizo, pero es una ley del Congreso, que la acusamos de que aplicó una ley del Congreso. El dólar futuro, bueno, si vamos a procesar a Cristina por el dólar futuro, este gobierno pasemos por las armas a Sturzenegger por la Levax, si vamos a enjuiciarla por eso. La obra pública, ¿alguien tiene idea cómo funciona la obra pública? Un presidente de la República no ve, la obra... Una licitación en su vida. Una licitación. Nunca. Porque si Cristina tiene que estar presa por la obra pública, porque es la responsable de todas las licitaciones, entonces tiene que estar presa por la causa Cunitas. Y en Cunitas nadie la llamó en su vida. Y es razonable, no estoy dando ideas, es razonable que no la llamen. Después, hay dos causas que son Otesur y los Sauces. Cuando te pones a ver eso, ¿ustedes se dan cuenta que durante 2 años nos contaminaron? Que había una mesa chica de la cartelización de la obra pública donde estaban Cristóbal López, Lázaro Báez y los Kirchner. Y ahora resulta que los Kirchner estaban con todo lo demás y todo no aparece en ningún lado. No, Wagner no lo nombra. Y no. Pero sí, esto lo contaminante. Hay algo peor todavía, que el 80%, 85% de la obra pública no le hicieron ni Báez ni López, ni Ferreira, sino que le hicieron el Grupo Macri. Bueno, lo que está permitiendo esto es una carterización del silencio también. Claro, pero ¿cómo te contaminaron? Bueno. ¿Cómo nos contaminaron durante 2 años? Parecía que estos tipos se habían llevado toda la obra pública y los otros se quedaron
haciendo casitas. Ahora es muy loco pensar de que, es decir, esta causa que te está llevando adelante de la fotocopia, de los cuadernos, está todo, ya es como un guión que se va siguiendo, porque no es casualidad que todos aquellos que responden al macrismo, que tienen que ver con las empresas de Macri, están afuera. Es decir, va y dice, no, a mí me sacaron una coima, pero era para la campaña. Siguen adentro los que no hablan o los funcionarios, los que están a derecho, que tienen derecho hasta a mentir. Escúchame, Abel Medina se presentó y dijo, no, la plata la recibí yo se la di a Checomazón, no sabía que era ilegítima, solo le dije a mi secretario que se la lleve. Él está libre y el pibe preso. Sí, la misma nota. Se le puede decir, pero ¿cómo es esto? No lo puedo entender. Según La Nación, es decir, según no La Nación sabe si es blanco o negro. A derecho, es decir, porque vos seguís las reglas. Si mirás el espejo, te vas a dar cuenta que en esta justicia que hoy, o por lo menos como se implementa la justicia por determinados jueces, porque no son todos, en realidad no sé si no son todos, porque yo no escucho muchos jueces que opinan respecto de lo que está ocurriendo. No escucho, bueno, vuelvo a repetir, la Suprema Corte... Yo con algunos... La justicia federal tiene buenos jueces. No tengo duda. Vamos a empezar por ahí. No tengo duda de Rafecas es un... Bueno, María Servini no es una mala jueza, Rafecas no es un mal juez, Casanelo no es un mal juez. Con el cual tengo serias diferencias, pero no puedo dejar de reconocer que es un buen juez. Casanelo no es un mal juez. Y hay otros. Martín Giorgio me parece que no es un mal juez. Justamente cuando le toca a Casanelo la causa, creo que era la de Nisman, la denuncia de Nisman, todo, dijeron, no, salió mal el sorteo, estaba equivocado. Sí, que vamos a volver a sortear. Apagaron el sorteo. Digo, hay buenos jueces, no hay por qué de generalizar. Y algunos de ellos, hablando con ellos, muchos de ellos están espantados con lo que pasa en la justicia. ¿Y alcanza con estar espantado? ¿O algo pueden hacer? No, pero es que porque los jueces intervienen en las causas que le tocan, no es que se puedan meter en cualquier causa. No, digo la opinión, es decir, desde algún lugar, ¿quién puede, por ejemplo, movilizar el Consejo de la Magistratura que funcione? Pero todo, hay que revisar todo, porque también el Consejo de la Magistratura fracasó. Fracasó con Cristina y fracasó ahora. El Consejo de la Magistratura... Mirá, el Consejo de la Magistratura es una institución que viene del derecho europeo, que tiene el propósito de sacar a la justicia de los vaivenes políticos, ¿no? Y entonces, el propósito es que, habiendo jueces, abogados, académicos, vos podés preservar una mejor calidad a la hora de seleccionar o remover jueces. En la Argentina metimos un número muy importante de diputados, un número muy importante de senadores y un número muy importante de el representante del Poder Ejecutivo. Con lo cual equilibramos mucho la política, lo académico, los jueces. Ahora, lo peor es que en Argentina los jueces son macristas o kirchneristas. Los académicos son macristas o kirchneristas. Entonces, terminan todos politizados. Y construís este sistema del Consejo de Magistratura que es una inmundicia. Sí, es un híbrido del 94, ¿no? Es no es un híbrido. Es una institución del sistema europeo que nosotros lo destruimos en su funcionamiento. Porque yo, cuando lo defendían en otro momento a Ollarvide, yo despotricaba en 20 idiomas, me decían, no, vos te manda Mañeto. No me manda Mañeto, es una locura defender a ese tipo, ahí lo tienen al que defendían. Ahí lo tienen. También en el mismo momento defendieron justamente a Bonadío. Claro, exactamente. Bueno, los dos jueces, mi preocupación era, pero Alberto, yo me acuerdo de preguntar, pero en este juicio, Bonadío, por más que se haya reducido la integración del Consejo de la Magistratura, va a seguir para adelante. Y ahí terminamos, con los dos como jueces. Claro. Vos sabés que te escuché en esta hora que estamos hablando solo de corrupción. Sí. La verdad es que, perdónenme los entrevistados, pero hablemos un poquito de política. No, perdón. Vamos a entrar. En tu programa lo manejás vos, ¿no? Yo estoy mirando el reloj. La próxima hora vamos a hablar de política. No, porque vi que hacías una gran... como un apartado respecto de Cristina y las causas. Y me parece que... vos estuviste de alguna manera peleado con ella. Sí, muy enojado. Muy enojado, los dos, además. Sí, muy enojados los dos. Desde hace mucho tiempo. Y te quería preguntar cómo la ves a partir de este apartado que vos haces en lo que queda de este año y del año que viene, digamos, ¿no? ¿Qué significa Cristina en el proceso
político que se viene respecto del 2019 o del 2023 o de lo que sea. Yo creo que hay un enorme esfuerzo en esta causa fundamentalmente de salpicarla a Cristina de algún modo. Yo no te dije una cosa que casi terminan con mi vida, casi me saltaron a la yugular, pero lo dije honestamente. Cristina es alguien que no se involucra en estas cosas, nunca se involucra en estas cosas. Si vos querés... Pero está derecho. No, pero digo, si vos querés tiene una responsabilidad política de no haber controlado más, si querés de no... Pero de ahí a hacerla partícipe del sistema me parece una cosa delirante. Entonces, el esfuerzo que están haciendo, donde Uberti evidentemente ha sido muy útil, de involucrarla a cualquier precio a Cristina, ha sido enorme en esta causa, enorme. Y ustedes me acaban de escuchar lo virulento que he sido con los otros personajes, lo que hicieron estas cosas. Yo lo que quisiera es que se haga justicia, simplemente. Siempre digo lo mismo. Yo quiero que se haga justicia. Ahora, Cristina, ¿por qué son tan virulentos? Porque Cristina tiene un peso en el escenario político argentino indudable. Me gustará más, me gustará menos. Quisiera que tenga menos para que podamos negociar mejor con el resto del peronismo. Pero tiene lo que tiene. Digo, Cristina además pasa algo... Lo que pasa, Alberto... El otro día me pasó algo... Espera, es brutal esto, ¿no? Porque, digamos, el dirigente opositor que más peso tiene en el sistema político, el gobierno le tira toda la justicia. Digamos, yo no recuerdo, no recuerdo, no solamente en democracia, no recuerdo en las cuasi democracias como en los 18 años contra Perón, digamos, no recuerdo. Bueno, Perón por eso lo exiliaron. Y lo declararon traidor a la patria. Por eso estoy diciendo, desde aquel momento que no encuentro una brutalidad contra el sistema democrático tan fuerte como escuchame, mirá el de pelote que arman con el tema de... Esto de hablar tipo mesa de café es una mesa de café. Sí, claro, pero me hace olvidar mi lenguaje académico y digo el de pelote, el quilombo. Mirá lo que están armando con el tema de la ley esta de la expropiación de los bienes. La confiscación. Claro. ¿Pero cómo se lo llaman? La de dominio. La ley de la extinción del dominio. Es lo más parecido a la Conarepa. No, pero es que es brutal. Es brutal. Un tipo me acusa y me sacan todos los bienes. ¿Y después? Me imputa con sospecha y me sacan todos los bienes. ¿Cómo es esto? O sea, ¿sabes en qué gobierno era así? En el de Rosas. Urquiza saca la ley de confiscación justamente por eso. Y la Conarepa. Claro. En la época del proceso militar. Sí. Es una barbaridad. Entonces vos escuchás a esta chica que ahora se ha hecho de Carrió, Florencia Rieto, rajarse la vestidura y dicen, porque están actuando como actúan los defensores de los narcotraficantes en Colombia. Pero, perdón, ¿y el modelo es el modelo de lucha contra el narcotráfico en Colombia? Que fue un modelo que defenestró Naciones Unidas. Queremos usar ese método. Yo no sé a Rieto dónde estudió Derecho, pero la verdad me apena. No sé dónde se recibió y quién la aprobó, pero me apena que diga una cosa así. Yo lo que veo, volviendo a Cristina, que Cristina, yo recién decía Cristina, para desgracia de todos estos personajes, la verdad es que tiene una iglesia detrás de ella. O sea, tiene fieles detrás de ella, que les cuesta mucho ver hasta los errores. El otro día le contaba una anécdota a Cristina que a mí me molestó mucho. Aciertos también, Tuvo muchos aciertos también. Lo cual permite que no vean los errores. ¿Qué cosa? No, pero yo no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo que ha generado una fidelidad hacia ella muy alta. Que no es una fidelidad racional por momentos, es una fidelidad emocional, sentimental, no es racional. La vez pasada le contaba a ella, me invitan unos chicos a dar una charla en pleno Barrio Norte, Paraguay y Gallo. Llego, era toda la cámpora, 200 pibes, yo hacía años que no le hablaba a tantos pibes, todos pibes de la cámpora. Y yo digo las cosas que digo siempre, o sea, yo sigo despotricando contra lo que hizo Moreno, digo, tenemos que revisar lo que fue un modelo de concentración económica en los grandes grupos de supermercados, que fue la política que promovió Moreno. Los tipos aplaudían a rabiar, digo, estos pibes se volvieron locos. Uno termina y dice, cuando vienen las preguntas, me hacen preguntas, yo sigo contestando lo que creo y lo que digo. Hasta de la ley de medios hablé en ese momento. Y dije, miren, la ley de medios fue un error, fíjense cuán equivocada fue que hoy Clarín tiene más poder que antes. O sea, algo hicimos mal, pensémoslo.
cuando termina la reunión, viene la pregunta, uno levanta mi libro, que yo escribí en el año 2010, llamado Políticamente Incorrecto, y me dice, yo leí este libro y estoy totalmente de acuerdo con eso, pero no podía estar de acuerdo con vos porque vos no estabas con nosotros. Bueno, qué sé yo, termina la reunión, 1 hora sacándome fotos con los pibes, qué sé yo. Entonces, cuando salimos, toda esta historia se la cuento a Cristina, tal como se la estoy contando a ustedes, ¿no? Cuando salimos, le digo a uno, viste qué cosa loca, estos tipos durante 10 años me insultaron. Y ahora vengo acá y parezco un gurú. Le digo, ¿qué pasó? Si digo lo mismo de siempre. Entonces le digo, ¿sabes lo que pasó? Que leyeron que hablo con Cristina. Y estás de este lado. Claro, y la lógica de ellos, como hablo con Cristina, estoy de este lado. Entonces le cuento. Cuando le cuento a Cristina dice, así son los chicos. Le digo, pero te tiene que preocupar que sean así los chicos. Pues no está bueno que sean así. No está bueno que hayan perdido la actitud crítica. No está bueno. Yo celebro que hoy tengan más predisposición a escuchar. Pero la verdad es que no está bueno. Pero ¿no será que los chicos, y muchos, si querés hasta me incluyo yo, tomamos determinada posición porque de enfrente nos empujan con las actitudes, sí, con pero las yo cosas creo, que pero suceden? yo creo también que muchas de las cosas que nos pasaron fue porque no fuimos capaces en su momento de debatir lo que teníamos que debatir. O sea, lo que le pasó a Hernán. Hernán se animó a decir, che, bueno, miramos la obra pública y lo mataron. Sí. Y lo mataron. Mira, Silvio es un También ejemplo. hay algo que hay que reconocer, que, bueno, yo lo estoy trabajando mucho en los discursos nacionalistas, incluso nacionales y populares, ¿no? Desde Jaureche, Escalabrini Ortiz, Hernández Arrey. Hay un nido autoritario en la forma de pensar la política dentro del peronismo y que está relacionado con la idea del liderazgo y de la conducción y de esa pero a mí me parece que nosotros, fuerte, yo tengo la impresión, porque en el kirchnerismo esa lógica de conducción política ligado a una cuestión afectiva muy fuerte que para mí está relacionada con la gran desesperación y desesperanza que tenía la sociedad frente a la política, donde encuentra un liderazgo que se siente que lo abraza. No solamente que lo abraza, sino que no lo traiciona. Entonces me parece que pero yo la pregunta, las dos cosas me parece que ahí hicieron fusión para convertir la pregunta que digo, la estuvimos todos en algún momento. Claro, pero la pregunta que yo me hago es cómo debemos resolver los dilemas que enfrentamos cuando estamos en el debate político. Sí. El problema central es que hay una lógica que se implementó con Cristina, también con Néstor, no voy a decir una cosa por otra, que decía, si vos te volvés crítico, le das argumentos a los opositores. La lógica amigo-enemigo, sí. ¿No? Y la verdad eso es un mal negocio. Finalmente, a la larga es un mal negocio, porque es mucho mejor demostrar que vos te das cuenta. Digo, cuando vos negaste que había pobres y no quería mostrar la pobreza, no hay nada más cruel que invisibilizar la pobreza. Es una enorme crueldad. Esos tipos deben desesperarse, deben decir, creen que yo no existo. Y mirá cómo estoy. Bueno. Cuando negaban la inflación... Cuando vos negás el sentido común empezás a perder en política. Claro, le pasa al gobierno actual. Claro, absolutamente, absolutamente. Bueno, pero te pasa las entrevistas. No, pero además el gobierno actual hace algo peor, que está orgulloso de mostrar los malos resultados. Dice, bueno, pero nosotros no negamos. Claro, con Chocobar nosotros estamos, no estás solo, Chocobar, vos no estás solo. Lo de Chocobar es que yo comparto todo lo que decís. Obviamente es un disparate lo que ocurrió, es un disparate lo que hizo Macri, es un disparate lo que dice Patricia Bullrich. Pero hay un tema que a mí me preocupa mucho, ¿sabés qué es? Que también hay una parte donde siento que Chocobar es una víctima. No tengo ninguna duda, yo comparto plenamente eso. Chocobar llegó 3 meses antes, ahí es un tipo sin laburo, le ofrecen un laburo en la Policía Municipal de Avellaneda, con una enorme responsabilidad, en 3 meses le meten un revólver en la cintura. Y el tipo creyó que esto funcionaba así. Sí, era el lejano oeste. Pero lo grave es que lo usan de la manera en que lo usan, como un ejemplo. No, bueno. Claro. Es una barbaridad, pero que lo haga un presidente. Pero eso también nos obliga a pensar a nosotros cómo funcionan los sistemas de seguridad en Argentina. Miren, yo siempre cuento una anécdota que puede servir para entender esto, ¿no? Cuando llegué a la jefatura de gabinete al poco tiempo, al año habrá sido, porque estaba Vallecas de jefe de la policía.
estaba mirando la televisión, que yo habían hecho un procedimiento, estaban todos los tipos con capuchas, con pasamontañas, todos los policías con pasamontañas. Y me pareció horrible, como un procedimiento policial con pasamontañas. Entonces lo llamé yo a Vallecas y le digo, escúcheme, comisario, digo, mire, ayer me pasó esto, Sí, me dice, pero no lo podemos evitar. No, digo, no, mire, en democracia los policías dan la cara. Sí, lo que pasa es que muchos policías van a sus barrios a hacer los procedimientos. Y vos, claro, eran barrios marginales. Entonces vos ahí entendías... Te chocaste con la realidad. ¿Cómo era la composición de la policía? ¿Cómo era la composición? Entonces me decían, no lo podemos matar porque si no, no puedo volver al barrio porque le matan a la familia, le matan... Entonces, ¿dónde estoy? Bueno, lo de Chocobar me pareció algo parecido. Digo, finalmente debe ser un tipo que accedió a un empleo. El empleo consiste en hacerlo policía con un curso... Con la Pitman, ¿viste? Te vuelven policía con 3 meses de entrenamiento, te dan revólver, te entrenan. Poli en vez de peluquería de policía. Claro. Te vuelven policía a una velocidad atroz y después te pasan estas cosas. ¿Usted? No, era lo que decía Alberto, me traía el recuerdo de esos errores que decís que bien marcados, como que había más pobres en Alemania que acá. Sí, claro. O sea, no verlo fue un error nuestro. Sí, o alguien tan inteligente, alguien realmente que yo respeto mucho por inteligente y por es un tipo capaz. No comparto alguna de sus cosas, pero un tipo que hay que reconocerle su capacidad, que Kicillof, diciendo que calcular la pobreza es estigmatizar a los pobres. No es una buena idea decir una cosa así. Claro, por lo menos claro. Y Alberto, una pregunta cortita, porque sé que nos apremia el tiempo para la pausa por cómo me miran mis compañeros. Yo te escucho y presiento que hay un muy buen 2019. ¿Sí? O sea, me haces creer que hay un muy buen proyecto para el 2019. Bueno, no sé si soy un gran político o un estafador, no lo tengo muy bien claro. De todas maneras, el buen 2019. Guarda con lo que decís, porque estamos ahí, voy escuchando. Vamos a un temita 21:20 y continuamos aquí en Busto Recortado con Radio H, hablando con Hernán Brienza y con Alberto Fernández. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Mantenete informado y escuchanos a través de www.radioh.com.ar. Seguinos por vía Twitter, @Radio H, o visita nuestro Facebook, Radio H. Viernes 14 horas. Palabra Nacional, un programa que se propone defender la nuestra. Con Gustavo Campana. Viernes 14 horas. Palabra Nacional. Radio H, sujeto y predicado al mismo tiempo. Jueves, 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. La cultura jazz y el legado de Oscar Alemán, conducido por Waldo Fonseca. Jueves 14 horas. La voz del Hot Club de Boedo. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Miércoles, 22 horas. Putrefacto y Licha le piden al mundo que no les traigan más problemas. Humor, improvisación, poesía, música y pasiones populares. No me traigan más problemas. Miércoles, 22 horas. Hacé silencio. Hacé silencio. Hacé silencio. Silencio, por favor. Silencio, por favor. Silencio. Hacé silencio. Prefiero el silencio. Silencio, por favor. Hacé silencio. Shh, respetá. Silencio. Y hacé silencio. Silencio por duelo. El silencio de la soledad. El silencio es indiferencia. El silencio es miedo. El silencio es miedo. Es complicidad y es duda. Es duda. El silencio de los culpables. Y el de los inocentes. Es no decir. Es no decir. Es no gritar. Es no gritar. Pero el silencio no es mudo. Está lleno de palabras. Lleno de palabras. De esperanza. De clamor. De sueños. De libertades y de cadenas. De derechos y de ausencias.
O no grita el silencio que retumba en los campos de concentración hoy vacíos. O no habla el silencio que guardan los asesinos ante el veredicto. O no era voz el silencio de una ronda de decenas de pañuelos. El silencio calla, El lo que no silencio se puede calla lo gritar. que no se puede gritar. Lo que nos prohibieron gritar. Oculta lo que no se quiere decir. El silencio es el reflejo de las oscuras y vergonzantes agachadas. De las miserias personales. Y también de las sociales. Todas las sociedades tienen silencio. Tienen silencio. Por causas o por azar. Pero todos los pueblos tienen voz propia. Tienen voz propia. Y el silencio. El silencio siempre es ausencia de sonido. El silencio es no tener donde gritar. Es la evidencia más cruda de la ausencia. La evidencia más cruda de la ausencia. Como le pasa a la H. Fin de espacio publicitario. Radio H. Si me voy antes que vos, si te dejo en estas tierras, no te asustes de la noche, que en la noche vivo yo. Si me voy antes que vos, si es así que está dispuesto, quiero que tus noticias hablen del aire y del sol. Quiero que siempre recuerdes lo que dijimos un día, que cada vez que te ríes río contigo, mi amor. Y no te olvides de algo que se adivina en la vida, y es que la vida misma es un milagro de amor. Milagro de amor, milagro de amor. Si me voy antes que vos, si visito tu silencio, no es para que estés triste ni para ver tu dolor. Quiero decirte, mi amor, en estas torpes palabras, que cada vez que llores lo sabrá mi corazón. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Hacia dónde y hasta cuándo, esas son cosas de Dios. Y no nos encontraremos, pues siempre estuve a tu lado. Siempre aunque me vaya antes, es un milagro de amor. Si me voy antes que vos, si me voy antes que vos, si me voy, me voy, me voy, me voy. ...21 y 25 y estamos aquí en Busto Recortado, ya camino a las 22. Y bueno, veníamos hablando un poco fuera del aire de la unidad y el peronismo, y la charla se pone, la verdad, muy interesante. Heavy. No, heavy no, interesante. Y yo lo que quiero en realidad traer a la mesa, un tema que a mí me parece importante, es que la unidad hoy, obviamente hacia adentro del peronismo, es difícil porque, por ejemplo, al menos yo, que soy afiliado al PJ y todo, es muy difícil tener la misma visión del país que tiene Urtubey, por ejemplo, o Schiaretti, ¿no? Me cuesta a mí entender eso, y, o sea, ¿a qué tipo de unidad se está... o sea, qué tipo de unidad están buscando nuestros representantes, nuestros dirigentes? Me parece que es importante, ¿no? Porque a mí no me da lo mismo estar en un lugar donde está Urtubey. ¿Vos querés que Macri siga siendo presidente? No. Entonces cortala. Porque es así, mira, te voy a explicar. Entre otras cosas, una elección. No, con cariño, con cariño. No, que lo discuto todos los sábados con él. ¿Ah, sí? Todos los sábados lo discuto con él y le digo lo mismo. Pero no, la verdad es que no. Realmente es una mesa café. Salió Alberto Fernández. Cortala. No, se terminó la historia. Salió tercero en su provincia, te aclaro. No, pero pará. Mirá. Vamos a arrancar, vamos. Mirá. Alguien lo tenía que decir. No, pero con el cariño y el respeto que mereces, digo, pero no estás ayudando a que pierda Macri con lo que estás diciendo. No estás ayudando, porque las elecciones, la Argentina tiene un mundo social absolutamente heterogéneo.
no es un conjunto de progresistas, la mayoría, nadie entiende. Los debates ocurren de modos mucho más simples y mucho más confusos. Para ganar una elección, vos tenés que tener conducta, tenés que tener principios, todo esto está fuera de discusión, pero por sobre todas las cosas tenés que tener votos. Votos. Sin votos no se gana. ¿Ok? Y los votos los tenés que juntar de a uno. ¿De acuerdo? La historia funciona más o menos así. La historia argentina siempre dice que hay, y la historia reciente, un 30-35% de votos antiperonistas, un 30-35% de votos kirchneristas y un porcentaje en el medio que fluctúa, que es entre el 30 y el 40%, que fluctúa. Gente que no sabe dónde pararse. ¿Cuál fue el mérito de Macri? Juntar todo el voto antiperonista y dividir el voto peronista. Juntando todo el voto peronista, se acercó a los 40 puntos, dividiendo el voto peronista, que son más o menos 40, 50 puntos, le alcanza para ganar. Entonces ese fue el secreto de Macri. Si vos querés ganarle a Macri, ¿cómo le ganas a Macri? Volviendo a unir ese voto peronista, que no es un voto de dirigentes, es un voto de gente. Yo no sé qué importa Urtubey, qué importa Schiaretti. Lo que me importa son los cordobeses y los salteños. Esto me importa. Entonces, para mucha gente, es el emblema de ver dónde está parado el gobernador. Que esté parado adentro. Lo que necesito es que esté parado adentro, no que esté parado enfrente. Porque si lo paro enfrente, entonces empiezo a tener una dificultad, que es dividir el voto peronista. ¿Se entiende? Este es un problema de táctica electoral, no es un problema de ideología. Es un problema de táctica electoral, como la tuvo Macri. ¿O acaso Macri no se asoció a alguien que dijo que era un ladrón, un sinvergüenza, que era lo peor de la política, que se llama Carrió? Ellos dos se juntaron y Clarín escribió, le están haciendo un favor a la República. Y un montón de gente se la creyó. Pero eran dos personas que se detestaban, se odiaran, se van a volver a detestar y odiar en breve. Se detestaban y se odiaban y se unieron para ganarle a Cristina. Punto. Unieron. Y Sainz, ¿sabe las veces que Sainz me dijo, no, Macri es lo peor que le pasa a la Argentina? Y terminó siendo el promotor de la unidad del radicalismo con Entonces, esa parte, yo muchas veces a la gente más, porque en verdad es el militante preparado el que te hace este planteo, el más ideologizado, el más comprometido. Mirá que la Argentina, el 90% de la Argentina no son militantes, ¿eh? Militante debe ser el 10% de la Argentina. El 90% de la Argentina es el tipo común que va construyendo su Argentina a los tirones como se lo presenta en los diarios. No, y además creo que hay que pensar algunas cosas que tienen tal vez que ver con la estrategia. Digo, yo creo que hay un fervor por que el 2019 clausure 4 años automáticamente, que los haga desaparecer de la historia argentina. Y yo creo que la sociedad no es la misma que la del 2011 y no es la misma que la del 2015. Exacto. Y yo creo que el regreso del peronismo al gobierno, a las provincias de Buenos Aires, a donde sea, no se puede dar de la misma forma. Y también hay que plantear cuán moderado o cuán transformador tiene que ser ese peronismo que llegue en el 2019, porque yo no estoy tan seguro que la fórmula correcta sea apretar el acelerador, porque posiblemente te estrelles contra un muro de contención política y económica brutal que ha metido el macrismo en estos 4 años. Por lo tanto, hay que repensar también no solamente las tácticas electorales, que estoy de acuerdo, sino también hacia dónde llevas el país. Digo, vos llevas el país a la brutalidad de ahora la revancha la tomamos nosotros, ahora que volvimos la revancha la tomamos nosotros. No estoy hablando de revancha. Lo dice Alberto, dice, Clarín es 10 veces más grande que antes. ¿Cómo haces para desarmar eso que hace el daño? O sea, si vamos a ver cómo me voy a enfrentar,
Bueno, no sé. ¿Sabés lo Yo que la pasa? verdad que no ¿Sabés lo que puedo pasa? Que tolerar. esta discusión la tenemos todos los sábados. Sí. Estamos hablando de política, no estamos hablando de lo que yo quiero hacer. A mí me gustaría, la verdad que no, que la noche fuera de día, pero la verdad es que la política es otra cosa. La política tiene que ver con correlación de fuerzas. Y yo, como peronista, analizo las cuestiones con correlación de fuerzas. Llegás al 2019, excepto que la economía del macrismo se derrumbe en breve o se derrumbe 3 meses antes de las elecciones, llegás con la capacidad como para hacer todo lo que vos soñás hacer o solamente o tenés que hacer un análisis en el cual vos, según la correlación de fuerzas, puedas llegar a hacer algunas transformaciones y otras no, digamos. Y me parece que eso también tiene que ser pensado en otra cosa, digamos. Vos podés hacer, cuanto más amplio haces la alianza, menos profundidad tiene la laguna. Eso es así. Cuanto más, y lo que hay que pensar es, bueno, si es más bajita la laguna, tiene menos profundidad, digamos, ¿quién conduce esa laguna bajita? Porque eso también es una cuestión. ¿Quién conduce esa laguna bajita? Hernán, la conduce alguien que quiere decir, no, yo los cuadernos no sabía que sabía que estaban, pero no sabía qué era. La conduce el dueño de los cuadernos. ¿Quién conduce esa laguna bajita? Eso es lo que hay que pensarse también. Pero quien conduzca esa laguna tiene que incluir a todos. Pero el tema eso tiene que quedar claro, porque vos de verdad que necesitas 51% de los votos. Pero está perfecto que tienen que ser todos. Y voy también a lo que vos planteaste, Alberto. Urtubey, Schiaretti, Massa, Pichetto. En realidad, es decir, en la unidad vos los considerás a todos adentro. Vos los considerás. Ahora, ¿ellos realmente quieren estar adentro? Bueno, ahí hay un tema también que tiene que ver con la táctica electoral, que hay que revisar, pero que es prematuro hablarlo hoy, que es si alguno de estos sectores, por la posición que han tomado públicamente, hoy en día le disputan votos al peronismo o a Macri. Esa es mi pregunta, es decir, ¿ellos quieren estar dentro de esa unidad ahí, o les conviene desde la afuera? No, pero por ahí vive el voto macrista. Claro, por ahí ni nos conviene que estén con nosotros, pero es algo que tendremos que ver en el momento. Lo que digo es que no tenemos que expulsarlos desde ahora, porque si lo expulsás desde ahora, lo único que te plantean es la idea de vos sos un sectario que crees que sos vos y el resto no. Lo que dice... Perdón, yo no estoy diciendo expulsarlos, yo estoy diciendo invitarlos. Es decir, vengan, ¿ellos realmente quieren estar o fijan posiciones que son imposibles? Mira, cruelmente hablando, hoy Cristina tiene entre 32 a 35 puntos de intención de voto. El que más cerca está a ella se llama Sergio Massa, tiene 8 puntos. Y después hay un ejército de tipos que tienen entre 1 y 2 puntos. ¿Ok? La suma de todos esos no le alcanza a Cristina, no la llegan a Cristina. Ahora, ¿esto qué quiere decir? ¿Que Cristina es la candidata? No sé, porque tal vez Cristina tenga esos 35 puntos y no sume otros. ¿Se entiende? Y lo que nosotros necesitamos es alguien que sume otros puntos. Porque con 35 puntos siempre vamos a ir a segunda vuelta. Yo lo que creo que es todavía prematuro. Lo que no es prematuro es meter la consigna de que para poder ganarle al antiperonismo tenemos que unir la mayor cantidad de fuerza electoral que sea nacional y popular, para ponerle un nombre. No solo peronismo. ¿Se entiende? Sí. Y eso hay que construirlo. Y hay que construirlo sin vocación sectaria, sin rasgarnos las vestiduras. Y también me parece que es... Perdóname que termine con esto. Pues finalmente, Schiaretti, y a nosotros por ahí nos hace más daño un personaje como Moreno. Y sin embargo Moreno no lo cuestionan. Y por ahí Moreno nos hace un daño incalculable. Por lo que fueron sus políticas, por las barrabasadas que dice. Por ahí nos hace un daño, por lo que él representa en política. Por ahí nos hace un daño incalculable. Digo, ¿por qué Massa es intragable y... Bueno, no quiero hacer un nombre porque son toda gente que claro, porque no hay gente a la que aprecio, digo, pero y otros no. Eso me parece que es una cosa medio arbitraria, medio... Quizás por la manera en que jugaron. Quizás por la manera en que jugaron en 2015, 2017. Muchos... También tenemos que pensar en el 2015, en el 2013 y en el 2015, que muchos de ellos también jugaron donde jugaron porque Cristina te exigía jugar en otro lado.
Yo el día previo al cierre de las listas del 2017, acordé con Randazzo que se junte con Cristina para buscar una solución. Y fracasó. ¿Y por qué? Por los dos. Pero no es verdad que fue por Randazzo, es por los dos. Bueno, así nos fue. Así nos fue. Pero yo lo que digo es que a esta altura de los acontecimientos, todos tenemos que revisar lo que nos pasó. O sea, todos hicimos la aventura de la independencia y perdimos. Le hizo Sergio, que fue en caída libre de 43 puntos a 10. Le hizo Randazzo, que asomó y sacó 5 puntos. Y también el aprendizaje de Cristina y su gente de creer que conmigo alcanza. No alcanza, con vos sola no alcanza. Y con vos sola, con ese discurso vanguardista de nosotros somos los mejores, no alcanza. No alcanza. Lo que tenemos que hacer es aprender de lo que nos pasó. Si los que nos fuimos, si los independentistas sabemos que nuestra independencia no da para mucho, debemos entender que no perdamos más tiempo dividiendo el voto. Y si Cristina entiende que esos independentistas la pueden hacer perder, que los convoque otra vez. Y hoy todos debemos aprender. Y hoy crees que se aprendió, es decir, se toma en cuenta eso que uno Yo creo que muchos sectores sí. Yo creo que Cristina está abierta. Yo no la veo cerrada, obcecada, no la veo así. Yo creo que hoy, brutalmente, lo que ocurre es que para muchos Cristina es un obstáculo de sus proyectos personales. ¿Okay? Porque la historia, me van a odiar por lo que voy a decir, pero el escenario que yo monto para que se me entienda es, mirá, en el espacio opositor a Macri, nosotros tenemos un semidios que tiene 35% de los votos solo por decir yo quiero ser. Y todos los días le plantan cuadernos, cuentas, y sigue con esos puntos inalterables. Cuando ella aparece, es una pelea entre semidios y un montón de mortales. Ahora, si Cristina no está en el escenario, es una pelea entre mortales. O sea, si Cristina no está y está Agustín o está Kicillof, es una pelea entre mortales, ahí puede ganar cualquiera. Ahí puede ganar Agustín o puede ganar Felipe, puede ganar Massa, puede ganar cualquiera. Entonces, todos estos, los que se rajan la vestidura y dicen, no, Cristina es el límite. Cristina es el límite porque no tenés forma de ganarle. Porque es la pelea contra el semidios. Es ese, por eso sos el límite. ¿Se entiende? Pero no es un planteo honesto. Yo lo que no quiero es que el semidios se me vaya a la vereda de enfrente. Eso es lo que no quiero. Porque si no puedo tener a Hércules, quiero tenerlo a Hércules de mi lado. Digo, ¿para qué lo quiero tener enfrente? Esto es el tema. Pero para eso hay que despojarse de las miserias personales, ¿no? Sí, de las ambiciones. Bueno, lo que pasa es que hay un punto, ¿viste? Hay un momento donde la realidad es implacable. Digo, es el día en que se cierran listas y te trajeron la encuesta y vos me di 2 puntos. ¿Qué hago con mis 2 puntos? Hay un momento donde la realidad es implacable. La pregunta que me hago yo desde el ciudadano común, como digo siempre, es, vos hablas de una prematuridad, pero no es ilógico que no estamos tan lejos del 2019. De que estamos lejísimos del 2019. Vos decís que no tengamos una cabeza visible. A ver, vamos para que me entiendas. En enero del 2003 Kirchner no era nada y en abril fue presidente. Eso es una cosa que nos meten para hacernos sentir que tenemos que resolver tirar la Cristina por la borda. No, pero no es. O por la ventana, como Néstor, ¿no? Claro, claro. Si no es. O tirar la Cristina por la borda o encumbrar a un tipo inexistente para que sea candidato. ¿Viste? Sí, a mí mucha gente me dice, yo lo hablaba con Felipe el otro día, le decía, mira, está muy bien que vos expreses tu voluntad, pero no expreses tu voluntad autónoma. Presentá tu voluntad en un proyecto integrado de querer ser candidato, pero en un proyecto integrado, no en un proyecto de soledad. Porque esto es como si Alberto Fernández quiere ser presidente de la República. La verdad es que no le calienta a nadie. Alguien dijo que fuiste un presidente o eras un candidato frustrado, ¿no? Te dijeron un domingo a la mañana. Por eso digo, qué sé yo, Eduardo un día. Pero la verdad es que uno puede construir con Cristina y a partir de Cristina, no puede construir en soledad. Es una soncera eso. Entonces, es meterlo a Hércules de tu lado. Nada es prematuro, si nada no surge. ¿Quién es el candidato del PRO? No. ¿Ves?
Y nadie está hablando, ¿no? Pero nadie está hablando quién es ese candidato. Los que están. Lo que estamos hablando es si Macri subsiste, si Macri no subsiste, si Vidal podrá reemplazarlo. ¿A vos te parece que ponerle en un escenario donde el peronismo vaya dividido, en un balotaje, Macri puede ganar? No, van a ver. Si nosotros votamos así, ¿por qué? No, pero si el peronismo va dividido, hay que ver cómo está dividido. Este es el tema. A ver. Claro, digo, si el peronismo está dividido por un sector conservador del peronismo, se quedó solo, sacará 7, 8 puntos que se lo sacará Macri, no lo sacará a Cristina o al resto del peronismo. Pero por eso, y eso a mí mucho no me preocupa. Eso a mí mucho no me preocupa porque ese sigue siendo el espacio de los 35, 40 puntos de antiperonismo, de conservadores. Es eso. Hoy Sergio, por ejemplo, la verdad es que el electorado que le quedó es un electorado más propenso a acompañarlo a Macri que a acompañar al peronismo. Sí. Porque todo el peronismo fue tomando distancia Felipe, tomó distancia Arroyo, toma distancia Facundo Moyano. Sí, vos. Sí, claro, todos van tomando distancia y lo van dejando en otro lugar, que es el que elige cuando se abraza a Margarita. Con el respeto que puede uno tener por Margarita Stolbizer, es otro mundo, no es el mundo peronista ese. Nunca más me diga que no te gusta un peronista. ¿Qué cosa? No, me parece otra cosa que hay que repensar para el 2019. El sábado que viene agarrarlo y te voy a seguir diciendo, yo te digo la verdad, es que yo creo que la visión del país que tiene Urtubey no es la mía. Pero no lo digo, y está todo bien que sea peronista, pero es más macrista que Macri. Sí, lo que pasa es que este es el tema. Lo que a mí lo que me da la impresión es que hay que sobre la política no puedes tener una mirada estática o estanca. La política fluye como un río. Urtubey hace 5 años era la izquierda de Salta para todos los kirchneristas. Entonces hoy se convierte en la más rancia de derecha aristocrática salteña. Y dentro de con mucha maldad lo voy a decir, yendo a la maldad que él dice. El día del cierre de lista, cuando Urtubey le den el 2% de votos, el tipo va a ver qué hace, y entre otras las opciones que va a tener es volver a ser la izquierda salteña. Claro. Y hay una realidad. La realidad te impone acciones políticas que vos, en tiempos laxos, vos no tenés nada que perder ahora. Digo, no tenés que definir y decidir absolutamente nada. Entonces vos podés darte el lujo de decir lo que quieras, porque lo que estás haciendo es probando. Está bien, pero fíjate cómo le fue probando y salió tercero en su provincia. Detrás de Cambiemos y del kirchnerismo. A mí esto es lo que digo yo. La dogmatización del análisis político. La dogmatización del análisis político es decir... Lo que te está diciendo me la tomo contra Urtubey y sigo contra Urtubey. Pero lo que te está diciendo Hernán, en Córdoba, lo que te está diciendo Hernán, que si quiere ganar Salta tiene que arreglar con el kirchnerismo, eso es lo que te está diciendo. Sí. Y entonces volverá a ser la centroizquierda salteña. Sí. A mí no me gusta el modelo cordobés. No se puede presentar igual. A mí no me gusta el modelo cordobés, ponele. No me gusta el modelo cordobés. Ponele que De la Sota y Schiaretti no me gusta, no es el modelo de peronismo que a mí más me convence. Ahora, yo te puedo asegurar que en Córdoba, Aguad, Baldassi, cualquiera que esté en el sector del PRO está mucho más a la derecha que De la Sota y que Schiaretti. Y que Schiaretti y De la Sota fueron hacia la derecha, más allá de las condiciones personales de los dos, porque uno puede estar más a la derecha que otro en términos tradicionales, no importa. Ocupan en Córdoba, el peronismo ocupa el lugar de la derecha para poder ganar. Solamente ocupando el lugar de la derecha gana el peronismo en Córdoba. No recupera no gana la tradición perdida del cordobazo, en Córdoba. En Córdoba por algo ganó la elección nacional que ganó en Córdoba. Claro, por eso la elección la gana ese peronismo. Ahora yo entiendo que Urtubey... Macri gana la elección nacional porque ahí sacó el 70% de los votos. Eso es Córdoba. Sí. Yo entiendo que Urtubey, a ver, para la sociedad salteña, Urtubey es peronista. No, en ese aspecto. No es así. Eso es porque lo ves de acá. Mirá, la sociedad porteña la sociedad salteña es básicamente conservadora. Claro. En algún momento, Urtubey discutió con un señor mucho más conservador que él, que era el ex gobernador Romero. Y entonces, te digo porque yo lo apoyé en contra de muchos compañeros del gabinete que apoyaban a Romero. Yo lo apoyé a Urtubey. Y Urtubey ganó por 5.000 votos.
Y Urtubey ganó, y como bien dice Hernán, construyó un gabinete donde tenía entre socios a Barrios de Pie. Y le dio ministerios a Barrios de Pie. Ministerios. Y él era el kirchnerista, que se enfrentaba al conservador Romero. Ahora, con el devenir de la historia, y más fundamentalmente en 2015 a la fecha, el tipo se desprende de cualquier vestigio kirchnerista y vuelve a ser un hijo del clan Urtubey, que es una familia conservadora, rancia. Hasta que le vuelva a convenir tener al kirchnerismo de su lado para volver a ganar. Hasta que tenga que volver a ganar y volver a pelear, y entonces necesite arreglar con Leavi el intendente de Tartagal, que ahora es diputado nacional, porque si no, no gana. Por eso yo no estigmatizaría tantas cosas. Sobre todo si no conviene. Claro, sobre todo si no conviene. Alberto, ¿cómo se sale de todo esto? Porque vos vas a decir, uno se va a presentar, sea quien sea el que encabece lo nacional y popular, con un programa y diciéndole a la gente que no podemos, magia no vamos a hacer. Esto no se soluciona de un día para otro y no están dadas las mismas condiciones que cuando llegó Néstor Kirchner como presidente, ¿no? Es decir, pero tenemos prácticamente los mismos problemas, estamos a punto del default. No tenemos los mismos elementos como para poder avanzar y empezar a solucionar la cantidad de dramas que existen hoy. Pero no sé si no tenemos los mismos elementos. ¿Qué sé yo? Yo lo que creo es que lo que pasa es que no es fácil salir con estas mismas políticas. No, por supuesto. Para salir hay que ser disruptivo como lo fue Néstor en su momento, ¿no? Pero ¿qué Argentina es peor? Digo, nosotros estuvimos en default con una deuda que era el 150% del PBI, con 57% de pobreza, con 25 puntos de desocupación, con 20 puntos de indigencia. ¿Qué peor que eso? Yo no veo eso, no hay nada peor que eso. No hay nada peor que eso. Lo que pasa es que el gobierno de Macri se ha revelado como un gobierno absolutamente inútil. Yo no tengo esa visión de los que dicen, el default es algo orquestado y pensado, pero que ve lo mismo que decir, pensaron en el suicidio. Vos sabés, Alberto, que en mi casa en mi casa paterna, ¿no? Sí. Tenemos una gran discusión todos los domingos. Hace 3 años que estamos discutiendo. Los sábados discutí con él y los domingos de su martillo. No, igual en mi casa yo imagínate que... No discutimos solamente los sábados. Mi padre me considera antikirchnerista, así que imagínate. La discusión es la siguiente. ¿Qué porcentaje de estupidez tienen y qué porcentaje de maldad? Y la discusión es, para mi viejo no saben y son estúpidos, para mi vieja el mayor porcentaje es que son hijos de su madre. O que son inútiles. Y yo tengo la duda, para mí son un 50 y 50. Yo creo que son básicamente, como suelo decir yo, primero, son tipos muy poco preparados para manejar el Estado. Manejar el Estado, a Macri le deberemos agradecer algunas cosas para el futuro. Por ejemplo, ya no nos podrán decir más que si le entregamos el Estado a los empresarios exitosos, los empresarios exitosos saben hacerlo. No saben, no tienen la menor idea y te destruyen el Estado. Ya no nos podrán decir más que si le entregamos el poder a los ricos no roban porque son ricos. Los ricos chorean de un modo más sofisticado, pero tanto como cualquiera. La exposición de los negocios también. Exactamente. Pero la entierran. Y los pone, la llevan transfrontera. En eso coincidimos con Hernán que el gobierno de Macri va a exponer toda la trama de negocios, no solo de la obra pública, sino la fuga de capital y las por eso digo, yo creo que a Macri algunas cosas les vamos a terminar agradeciendo. También creo, contestando un poco la inquietud de Hernán, yo no sé exactamente porcentualmente, yo lo que creo es que son tipos que aprendieron un libreto y no saben salirse de ese libreto. Sí, son muy dogmáticos. Son absolutamente dogmáticos y además te lo dicen. Yo nunca me olvido del 8 de diciembre. Estaba en Salta. Ese día fui a desayunar con Urtubey, para tu alegría. Y me escribe, yo no sé qué había dicho de la LEVAC. Dije que las LEVAC iban a hacer volar la economía, no sé qué cosa, que después ocurrió. Y me escribe Federico Sturzenegger. Federico Sturzenegger es un tipo humanamente formidable. Es muy buena persona. Muy buena persona, ¿eh? Tipo además muy amplio, entonces me escribe, me dice, Alberto, leí tus declaraciones, me parece que estás equivocado.
Y le dije, Fede, prepárate porque te va a explotar todo por los aires lo que estás haciendo con Alevac. Entonces me empezó a escribir, como decía él, eran pantallas y pantallas que pasaba leyendo la explicación de él con cuadros de PowerPoint que te metían en el medio, qué sé yo. Cuando terminé le dije, cuando terminé de escribir le dije, Fede, cuando vuelva a Buenos Aires te llamo, pero seguí pensando así, te vas a poner de sombrero el Banco Central. Esto fue el 8 de diciembre. El 28 le explotó todo, lo corrieron y 2 o 3 meses después, 6 meses después se terminó yendo al Banco Central. Que era un mal tipo, que estaba... No, era un tipo cegado. Sí. La Argentina tuvo una muy mala suerte, que el último monetarista del mundo era amigo del Macri y lo puso al frente del Banco Central, cuando ya el monetarismo no existe más en el mundo. Y lo puso. Ahora, ¿qué quería hacer estos años? Terminar de defenestrarse. No, es un negado, obtuso, dogmático, no conoce otro plan que no sea este, piensa que la inflación es la inflación es puramente monetaria y se arregla con moneda. Ahora también hay una sospecha paranoica en los sectores progresistas, incluso yo me hago cargo de este, que uno sorprende cuando vos decís, che, Federico Sturzenegger es buena persona. Porque lo que uno, la imagen que uno tiene es que en realidad son tipos que viven enriqueciéndose a costa de las mayorías. Y eso pero también no es, hay que pero pensarlo. sí, pero eso se enriquecen porque forman parte de un mundo que es el mundo financiero donde el enriquecimiento es muy fácil. Claro. Y es puramente especulativo. Pero ellos creen en eso. Yo, por ejemplo, te digo, Caputo. La verdad es que Caputo es un tipo absolutamente hábil en el mundo de las finanzas. Lo que pasa es que nunca lo hubiera puesto en el lugar donde está, ni donde estuvo. Porque es como entregarle la FIP a un contador experimentado en evasión de impuestos. Claro. Es eso. Es lo que pasa a la UIF. Por ejemplo. Entonces, lo que digo es, los tipos son así, ¿viste? Pero conciben así el mundo. Y ellos ni siquiera se dan cuenta que no pueden hacer lo que hacen porque creen que son solo conflictos de interés y es un choreo magnífico lo que están haciendo. Sí. Mirá lo que está pasando, por ejemplo, con Pharmacity en la provincia de Buenos Aires y la presión sobre la Corte Suprema. El presidente lo llama al presidente de la Corte para hablar un tema que está vinculado a los salarios de la justicia y Quintana manda a publicar que le exigió que a fin de año deje la presidencia de la Corte. ¿Todo para qué? Para presionarlo por la causa Pharmacity. Esto es lo que le pasa a la Argentina y lo que le pasa al gobierno de Macri. Yo tengo la peor opinión del gobierno de Macri, quiero aclarar, ¿eh? La tuve siempre. Cristina siempre dice que lo que siempre ella advirtió es que yo siempre fui antimacrista. La tuve siempre tuve la peor opinión de Macri. Tengo mala opinión de Macri, fundamentalmente me parece el presidente menos preparado que ha tenido la Argentina. Menos preparado. Menos preparado. Es un tipo poco culto, un voluntarista tonto, que no entiende nada de cómo funciona esto. Eso es lo que creo que le pasa a Macri. Ahora, esta teoría que dice, no, vinieron a que la Argentina entre en default. No, Macri, a mí me parece que es un tipo, igualmente, más allá de lo que vos decís, Alberto, a mí me parece un tipo peligroso. Porque en esta soncera y te mete un decreto de las Fuerzas Armadas. Yo no dije que sea soncera. Me parece un tipo muy peligroso. Yo no dije que sea soncera, de ningún modo. Yo lo que digo es que el tipo lo cree. También cree que las Fuerzas Armadas pueden ser un mecanismo de solución a la seguridad. También lo cree. Y seamos francos, como lo creen muchos de los nuestros. Sí, bueno, son amigos de Uribe. Y muchos de los nuestros creen lo mismo. Y muchos de los nuestros hicieron campaña diciendo algo parecido. Y con Cristina, el que era secretario de Seguridad, te mandó una nota diciendo que cuando un extranjero era apresado, con la sola imputación lo podías echar del país. No. Por eso digo, hablemos sensatamente. Muchas de las cosas también las hicieron los nuestros. Y algunas de las cosas en materia de seguridad, ¿cómo se llama? Bernie. Bernie hizo reformas en materia de seguridad, pero absolutamente riesgosas. La ley antiterrorista también la hizo. La ley antiterrorista. Por eso te digo, eso fue un grave error. No, claro, bueno, y también ocurrieron porque
ese es el tema de correr detrás de la demanda mediática en materia de seguridad. La inseguridad crece cuando la pobreza aumenta, la crisis aumenta, la crisis condena la marginalidad, en la marginalidad se reclutan delincuentes. Sí, es así. Lo dice el jefe de la policía actual, ¿no? Pero es así, no, pero es que no hay que ser... Sí, cada no, hay que vez ser muy... viene es la una prosperidad, progresión, viene es la una progresión prosperidad temática. económica, baja la crisis de seguridad. Se va la prosperidad económica, crece la inseguridad. Es así, es así. Bueno, ¿algo más? No, sí, con respecto a lo que decías vos, Gustavo, y en lo que coincido con la soncera del presidente que tenemos, es que siempre es más peligroso un tipo sonso que un tipo malo, porque el malo sabes para dónde va a correr. Como dice Alberto, no sabes para dónde va a salir el presidente. Igual este sonso y malo, ¿eh? Sí, tirador. Pero a a mí me parece un tipo sumamente peligroso. Pero es peligroso desde la me parece un tipo muy peligroso porque cree, me da la sensación que es un tipo que cree todo lo que le dicen, como metió a Sturzenegger a manejar la economía, ¿no? Dice, porque Sturzenegger te va a endulzar el oído. Entonces, porque habla lindo, es un tipo, como decís vos, buen tipo. Lo ves como un... Cuando cuenta lo de Durán Barba, que le hizo Durán Barba, ahí lo tenés. Entonces el tipo va y te habla y dice, mire, me dijo así, ¿viste? Y vos lo ves. Y yo creo que Macri realmente le creyó. Ahora, en esa creencia, como puede ser Sturzenegger, que te terminan llevando el país, ya tuvimos el blindaje, no lo aprendimos. Pero, bueno, ahora te viene Aguad, que es un tipo que no sabía que se podía mandar una foto a través de internet, lo pones en defensa, ¿entendés? Pero también admitamos que, porque esto también es cierto, que el 28 de diciembre, cuando a Sturzenegger lo corren, hubo infinidad de gente que salió públicamente a decir que la crisis de la economía era que lo habían corrido a Sturzenegger. Sí, ahora que vuelve Cristina. La crisis de la economía es producto de una enorme incapacidad de estos tipos. Sí, no. Yo lo escuchaba el otro día a Duhovne decir, bueno, nuestro objetivo es evitar una gran crisis. Ellos provocan esta crisis y la grande. Que la crisis se acreciente, sí, que están reconociendo que estamos en crisis. Pero que crearon ellos. Y que Duhovne nunca pudo ser más que un comentarista de Pañi. Programa. Sí. Nunca más que eso pudo ser. Lo pusieron porque todos ellos creen que la política es el arte de comunicar. Y dijeron, pongamos en economía un comunicador en economía. Hicieron este estrago. Duhovne nunca, en ningún lugar del mundo, pudo haber sido lo que es. Ni hablar. Seriamente. Por último, te quiero aclarar algo a vos, Gustavo, antes de terminar. Con respecto a una nota que salió sobre la mala identificación de 3 tumbas en Malvinas, en realidad es una mentira. Es una tumba donde la Comisión de Familiares de Veteranos de Malvinas espuriamente puso 2 gendarmes y un oficial de la Fuerza Aérea. Era toda una mentira para engañar a familiares de muertos en Malvinas, ¿sí? No tiene nada que ver la Cruz Roja, que hizo un trabajo a conciencia y puso a cada uno en su lugar. Por eso ahora hay 95 ya reconocidos, hay uno que la familia no quiere que se ponga el nombre, que en breve será, ojalá salga, y se van a seguir con el trabajo que está haciendo la Cruz Roja junto con el Cuerpo Forense Argentino. Muy piola, sí. Creo que van a estar identificados el 90-95% de los caídos en Malvinas. Pero no a la mentira de que esta gestión de la Cruz Roja puso mal los nombres, porque esto venía de la Comisión de Familiares pasada. Okay. Bueno, esto creo que ha sido todo por hoy, la verdad. Muy interesante hablar con Alberto Fernández, al cual he insultado un par de años y bueno, 10. la verdad que sí, en su momento lo voy a reconocer, que cuando era jefe de gabinete de Néstor lo miraba como un presidenciable. Después, bueno, qué sé yo, las cosas del destino. Pero después entraste en el mundo del error. Claro. Exacto. Pero desde ya que agradeciendo a Hernán y a Alberto, sí. Pero aquí hemos hablado de un montón de cosas, situaciones, militancia. Lo cierto es que algo tiene que pasar, porque hay gente que se muere de frío porque no puede prender la estufa, que no puede utilizar la electricidad porque no la puede pagar. Sí.
que no tiene para comprar comida, o tiene que privilegiar o como o compro los remedios. Es decir, una situación que lo que está ocurriendo, y que como bien dijo Alberto, esta gente a lo mejor vos le vas a hablar y le vas a decir, no, los cuadernos, todo, le importan 3 belines los cuadernos. Lo que necesitan es asegurarse su trabajo, tener trabajo, poder tener el sustento para alimentar a su familia, y esto es lo que realmente hoy nos debería preocupar también, y desde ese lugar hay que mirarlo. Es decir, porque no le pasa a la gente. Uno dice, le pasa, no, yo no soy un hombre que dice, me dijo la gente. No, me pasa a mí. Tengo un minuto para contar una anécdota, sí, por supuesto, para entender cómo es esto. Miren, yo viajé a Chile a dar una conferencia con el Pepe Mujica, me acuerdo, al día siguiente del resultado electoral de Macri. Y la presidenta Bachelet me invitó a almorzar el martes siguiente. Y entonces, para ver cómo era el tema de Macri, entonces me pregunto, ¿cómo pensás que va a venir el equipo? Entonces dije, mirá, yo creo que Macri va a poner mucha gente de la empresa, del gobierno, Entonces Bachelet me dijo, uy, qué error sería que ponga gente de la empresa. Y le digo, ¿por qué no? Porque yo hice algo parecido y me fue muy mal. Efectivamente, cuando Bachelet llegó, para diferenciarse de Lagos, trató de buscar académicos, gente exitosa, y bajó su popularidad de 75 puntos a 25 en 6 meses. Después se recuperó muy bien. Entonces me dice, no, pero la izquierda piensa, los compañeros socialistas, me dijo, piensan que los empresarios son mala gente por ser empresarios, pero no son mala gente, son buena gente, pero se han preparado para otra cosa. Y puse un ejemplo que yo siempre cuento para explicarlo a Macri. Digo, mira, un empresario, ¿para qué se prepara? Se prepara para manejar una empresa. Entonces, una empresa que produce pantalones, jeans. Entonces, bueno, voy a producir un jean que producirlo me cuesta 100 pesos. Y lo tengo que vender a 150. Entonces, ahí empieza. ¿Quién me puede pagar 150? Bueno, es este pedazo de la sociedad, este otro no. Entonces ya redujo su objetivo a la mitad de la sociedad. Pero después es, ¿quién usa jeans? Bueno, jeans usan los chicos de 25 años para abajo. Bueno, entonces ya tengo que buscar chicos de menos de 25 años que puedan pagar 150. Entonces desde la sociedad te quedó un pedacito muy chiquito. Vos tenés que obtener ganancias con ese pedacito muy chiquito. Ahora, cuando estás en el Estado, tenés que darle jeans a todos. Y esto es lo que ellos no entienden. Y cuando llegué, al poco tiempo, asumió Aranguren, y Aranguren subió las naftas, y un periodista le dijo, pero ministro, hay mucha gente que trabaja con el auto. Bueno, el que no pueda cargar nafta no puede sacar el auto. Exacto. Sí, ¿Puedo tener un minuto? Sí, dale. Yo quiero preguntar, sacándote de contexto totalmente, ¿qué opinión te merece el tema del aborto? Yo hace muchos años en la Facultad de Derecho tenía un curso que se llamaba El aborto, reflexiones acerca de la conveniencia de su punición. Y ahí lo que yo planteaba era que no tenía ningún sentido mantener la punición del aborto por 2 motivos. El primer motivo es que no hay condenados por aborto, no hay mujeres condenadas por aborto. Con lo cual esa norma es solamente para la automasturbación de un loco conservador. Y segundo, porque el aborto es una cuestión de salud pública, que en la medida que vos no lo atiendas como tal, condenás a los que no tienen posibilidades de hacerse un aborto en lugares de higiene suficiente, los condenás al peor de los mundos. Lo vengo planteando, esos cursos yo los daba en el año 85, y los di hasta que fui jefe de gabinete, que a Ginés se le ocurrió decir no sé qué cosa de los profilácticos, los preservativos, sí. Se nos armó un revuelo bárbaro y Kirchner vino un día porque empezó a salir en los diarios que yo daba esas clases, me dijo, ¿puedes terminar con ese curso? Y dejé el curso. Pero para mí es un tema, la verdad que no sé qué estamos discutiendo. Es una discusión que no... Sí, no tiene sentido. Que ya a esta altura es... Bueno, 22:05, la verdad, gracias... Hernán, gracias Alberto. ¿Algo más? No, gracias a ustedes. Una alegría reencontrarme con Hernán, que hacía mucho que no nos veíamos. Bueno, gracias igualmente. La verdad ha sido un muy buen programa. Así que bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 20 horas aquí en Radio H. Chau.